Hola, en esta cápsula de video lo que voy a explicar es cómo puedo resolver una proporción compuesta a través del método de la constante. Y el ejemplo es el siguiente. Un hospital realiza 15 partos en 3 días con 4 obstetras trabajando 6 horas diarias. Y la pregunta es, ¿cuántos días necesitarán 6 obstetras para realizar 25 partos trabajando 8 horas diarias? Vemos que la pregunta es una proporción compuesta porque porque está mezclando proporciones directas con indirectas o inversas y además tenemos más de 3 datos en el problema. Tenemos más de 3 datos numéricos, por lo tanto ya se convierte en una proporción compuesta, ¿ya? Y no simple, por lo tanto, aquí tenemos dos caminos para elegir, uno es haciéndolo paso a paso con reglas de tres o aplicando el método de la constante que puede ser más rápido en estos casos. Lo primero que tengo que hacer es poder definir las variables, porque esto me va a poder servir para poder ubicar las letras dentro de la ecuación de la constante. Ya vamos a definir P mayúscula a partos, D minúscula a días, la O van a ser los tetras y H van a ser las horas diarias. Tenemos que recordar que la constante de proporcionalidad para una relación directa entre dos variables siempre será la división, y dividido por x, ¿ok? Esta acá lo que representa es la división la división de ambas variables, la constante de proporcionalidad para la relación directa, que se expresa a través de una división. En cambio, para el la constante de proporcionalidad para una relación inversa, o K sub i, debe ser la multiplicación entre ambas variables, ¿ya? Es decir, en una relación inversa, la multiplicación se mantiene constante y en una relación directa, la división se mantiene constante. Bien, ahora tenemos que encontrar la constante de proporcionalidad, pero para una mezcla de varias variables, ya, valga la redundancia, varias variables, pero que además está mezclando tanto relaciones directas como inversas. Primero, lo que tenemos que hacer acá es ubicar una de las tres variables. Siempre partan por una que ustedes creen que es la principal. Aquí estamos hablando de partos o podría ser obstetras. ¿Ya? Y la de los tiempos lo dejan para el final, eso es como una técnica para poder elegir. ¿Por qué? Porque esta constante se va a construir de multiplicaciones y divisiones compuestas, ¿ya? O sea, finalmente nos va a quedar un- una fracción en la que en el numerador o en el denominador podrían haber multiplicaciones adicionales, ¿ok? Entonces ubico la P. Me pregunto, ¿cuál de estas variables, ya sin contarlas de tiempo, es directamente proporcional al parto, ¿ok? Directamente proporcional al parto. Entonces, si yo me fijo acá, tengo dos variables de tiempo, días y horas, pero la otra variable que es directamente proporcional a partos es obtetras, porque mientras más partos tenga que atender, como voy a necesitar más personal obstetra o más personal que atienda más partos. Por lo tanto, tanto P y O están relacionados directamente. Como están relacionados de forma directa, entonces O debe ir dividiendo a P. ¿Por qué dividiendo? Porque como es una relación directa entre parto y obstetras, para que se haga constante tiene que ir dividiendo. Es decir, O con P se tienen que dividir, como se está mostrando acá. ¿Ok? La relación entre P dividido por O, manteniendo todo lo otro constante, debe ser constante también. Antes de pasar ahí, quiero hacerme la pregunta, o en este caso, ¿qué variable ahora debe multiplicar a O? Es decir, ¿qué variable tiene relación inversa a O? ¿Ya? Y el tiempo
el tiempo por ejemplo, el tiempo y la disponibilidad de personal siempre son dos variables que van a ser de forma inversa. ¿Por qué? Porque si yo tengo más gente para realizar la misma tarea, me voy a demorar menos tiempo. Entonces, siempre personal versus tiempo van a ser de forma inversa, por lo tanto, su multiplicación O por D va a ser constante. En este caso, O por D es constante. Por lo tanto, la letra D debe multiplicar a O y dividir a P. Quiere decir que si yo debo atender más partos, también me voy a demorar más días. Entonces la relación es correcta. Divide a P y multiplica a O. ¿Ya? Porque si divide a P es porque hay una relación directa. Mientras más partos tengo, con la misma cantidad de obstetras, me demoro más días. Ahora, si dejo la misma cantidad de partos y subo la cantidad de obstetras, me demoro menos. ¿Se entiende? Ahora, la única de las letras que me queda por agregar a la constante es la H, que son horas diarias. ¿Ya? Siempre, chicos y chicas, siempre vamos a relacionar los días trabajados con las horas diarias que trabajo de forma inversa. ¿Por qué? Porque si, supongan ustedes que tienen que trabajar 40 horas semanales, ¿ya? Y si la ley lo permitiese, yo puedo trabajar más horas al día y con esto trabajar menos días a la semana. Por ejemplo, hacer 2 horas diarias adicionales y dejar un día de la semana para descanso porque acumulo las horas que debería trabajar a la semana total en días anteriores y ya me puedo liberar un día. Entonces, siempre días con horas diarias es una relación inversa, porque mientras más día trabaje, menos horas diarias tengo que trabajar, o al revés. Si quiero trabajar menos días, tengo que trabajar más horas diarias. Por lo tanto, la relación entre D y H es una relación inversa. Por lo tanto, podemos decir que D y H deben ser multiplicadas dentro de la constante. Y como D está abajo o está dividiendo P, debemos agregarla en el denominador. En este caso, D multiplica a O y a H. ¿Por qué? Porque la relación entre días y obstetras es inversa y la relación entre días y horas también es inversa. Ahora, podemos verificar cómo es la relación entre partos y horas. Supongo que ustedes que mantienen constante la cantidad de obstetras y la cantidad de días que voy a trabajar. Si aumenta la cantidad de partos, yo debo trabajar más horas al día. ¿Ok? Por lo tanto, esta constante está correcta. Lo que la relación 1 a 1 entre dos variables, cuando es directa se van a estar dividiendo y cuando es inversa se van a estar multiplicando. O con D es inversa, D con H también es inversa. P con H es directa, P con D es directa y P con O es directa. Y también podríamos decir que P también es directa a la multiplicación de O por D por H, si lo quisiéramos ver de esa forma. Ahora, lo que debo hacer acá es, bueno, ordenar los datos en una tabla, ¿ya? La primera línea va a tener los datos del primer caso y la segunda línea va a tener los datos del segundo caso. Con el primer caso me refiero al caso de ejemplo y el segundo caso va a ser el caso en el que me están preguntando finalmente la variable. Entonces, tengo 15 partos, ¿cierto? Por P. Para 4 obstetras desarrollan o realizan 15 partos en 3 días trabajando 6 horas diarias. ¿Ok? Ese es el dato de ejemplo con el que me dan para partir la relación. ¿Ok? Y con esto, ya solamente con el caso de ejemplo, puedo fabricar mi constante de proporcionalidad, que ahí la llamé como DI, que sería compuesta entre relación directa e inversa. Entonces voy a ir reemplazando partos por 15, obstetras por 4, días por 3 y horas por 6. ¿Ya? Y para poder obtener el valor final simplemente debo multiplicar todo lo que está abajo, 4 por 3 por 6, 4 por 3 es 12 y 12 por 6 es finalmente 72. Por lo tanto arriba me queda 15 sobre 72.
Como esta no es una división exacta, es una división donde los decimales son infinitos, mejor voy a ocupar el valor de la constante como está, como fracción, para trabajarla de forma exacta. 15 y 72 son divisibles por 3, por lo tanto voy a simplificar la, la fracción y me queda en una forma simplificada como 5 sobre 24. Avancemos. Bien, entonces, en el primer caso tengo una constante que es 5 sobre 24 y en el segundo caso voy a tener una constante que debería ser igual a 5 sobre 24, pero donde en la construcción P, O, D y H, partos, octetras, días y horas, está construida con valores distintos. Con un parto número, un número de partos para una situación distinta, con un número de obstetras distinto, con días distintos y con horas distintas. Y le puse ahí el subíndice 2 para que fueran diferenciados de la situación de la primera fila. Y voy a ir reemplazando con los valores que me está mostrando la fila 2. Es decir, para partos 25, para número de obstetras 6, para D, ahí pusimos unas X, porque es la incógnita que me está preguntando el ejercicio, me está preguntando cuántos días, por lo tanto, la X va ahí, en D2, por lo tanto, no la reemplazo en un valor numérico, la dejo como D2, y H, que son las horas de la situación 2, son 8, ¿ok? Y si junto el 6 con el 8, me quedaría un 48 multiplicado por D2. Entonces, recordemos que las constantes, la constante se llama constante así porque no varía independiente de los valores de los datos. Por lo tanto, K1 debe ser igual a K2. Como ya sabemos el valor de K1, que debe ser igual a K2, es 5 sobre 24, pero K2, con la configuración de los nuevos datos, me quedaría como 25 sobre 48 por D2. Lo que vamos a hacer ahora es, para facilitar el despeje, vamos a dar vuelta a ambas fracciones, que se puede hacer. Las cambiamos de arriba hacia abajo. A ambos lados me queda 24 sobre 5 es igual a 48 por D2 dividido por 25. El 25 que estaba dividiendo al lado derecho ahora pasa multiplicando al lado izquierdo. Y para poder despejar de 2, vamos, el 48 que está multiplicando de 2 va a pasar dividiendo a toda esta multiplicación y por lo tanto multiplicando 5. Entonces, finalmente me queda 24 por 25 sobre 5 por 48 es igual a D2 sobre 1. Cuando saco todo del denominador de lo que está al lado derecho, me va a quedar un 1, para que no quede ahí dando vueltas solito. Por lo tanto, D2 partido por 1 es D2 simplemente. Y obtenemos el valor de los días que deberíamos trabajar. Vamos a simplificar 5 con 25, es decir, arriba me queda un 5 y abajo un 1, que por 48 queda simple 48. Y vamos a simplificar 24 con 48, ¿ok? Donde el 24 cabe dos veces en el 48, entonces si divido por 24 acá, me queda 1, y 48 entre 24 me queda 2. Simplificamos, arriba me queda un 1, un 2, y simplemente 5 por 1 es 5, y finalmente la cantidad de días trabajados que me preguntan en el ejercicio es 5 medios, que es una división exacta, por lo tanto esto es 2,5. ¿Qué quiere decir esto? Que para 25 partos, trabajando con 6 obstetras, trabajaremos 2,5, 2 días y medios, trabajando 8 horas diarias. ¿Ya? Trabajando 8 horas diarias, vamos a trabajar 2 días y medio para completar 25 partos, trabajando con 6 obstetras. ¿Ok? Y este valor lo vamos a reemplazar en
nuestra tabla para que se complete todo lo que estaba haciendo. Entonces, si ustedes quieren, pueden verificar. Van a- el valor de 25 dividido por 6 por 2,5 por 8 debería darnos el mismo valor que teníamos antes de la constante, que era 5 sobre, no, era 5 sobre 24. Lo mismo debería dar si realizo la multiplicación y división. La división de los partos dividido por la multiplicación de estas tres variables debería dar 5 sobre 24. ¿Ok? Que era el valor anterior de la constante. Con eso se termina el ejercicio y todos se hacen de la misma forma. Recuerden que deben descubrir cómo son las relaciones entre variables. Las que son de forma directa tienen que dividirse entre ellas y las que son de forma inversa tienen que multiplicarse entre ellas.